Hola, ¿qué tal? Aquí estamos en un nuevo encuentro de comunicación institucional y política. Hoy vamos a empezar una nueva parte de nuestra asignatura, un área nueva. Vamos a entrar en detalles, vamos a empezar a profundizar sobre la comunicación en el tercer sector o en organizaciones no gubernamentales. Así que en esta primera clase en relación al tema haremos un repaso sobre algunos de los principales conceptos que nos interesan. Por supuesto, cada vez que hablemos del tercer sector, estaremos hablando de todas las organizaciones que no tienen un fin de lucro, que se diferencia, por supuesto, del primer sector, el sector público, el segundo sector, el sector privado con fin de lucro, y en este tercer sector sin fin de lucro nos encontraremos en muchas organizaciones de todo tipo. En la Argentina tienen personerías jurídicas específicas, pero dentro de este universo del tercer sector aparecerán, por ejemplo, estructuras o empresas de tono económico como ciertas formas de cooperativas o ciertas formas en la actualidad de prácticas de la economía social, organizaciones que representan a la comunidad en función de diversos intereses, como familiares vinculados a cierta temática, personas preocupadas por el medio ambiente o por alguna cuestión de salud, o que tienen intereses específicos en relación a alguna temática o algún activismo social. También incorporemos aquí otro tipo de estructuras que no tienen fin de lucro, como pueden ser los sindicatos, las, eh, los gremios, o algún tipo de eh, causa en definitiva social. Una de las particularidades que deberíamos considerar a la hora de pensar el tercer sector y las organizaciones que conforman a este tercer sector es que son organizaciones en las que es central la causa o el motivo o la razón que reúne o une o congrega, cualquiera de estas palabras va muy bien, a las personas que forman parte de esta actividad que no tiene un fin de lucro. Por ende, se supone que hay algún tipo de objetivo, causa, intencionalidad, decisión que va a reunir a un grupo de personas que no van a obtener un beneficio, al menos económico, y que se van a congregar en pos de esta causa. Ese sería uno de los grandes puntos para empezar a hablar de las organizaciones no gubernamentales, organizaciones sin fin de lucro o también llamadas organizaciones de la sociedad civil. ¿Qué es lo que cuál es el origen de eh, de esta asociación, de esta agrupación, y qué es lo que motiva a estos integrantes a formar parte y a tratar de influir, condicionar, convencer, persuadir al resto de los integrantes de la sociedad, incluso al primer y al segundo sector, para que se comprometan con esta causa o interés que representan. Así que el punto de toda organización no gubernamental o el buen principio será tener en cuenta cuáles son estas causas, este motivo que aúna. En general, el tercer sector se organiza a partir de necesidades no cubiertas, en reclamo de esas necesidades o para tratar directamente de satisfacerlas. Nos vamos a encontrar con que las organizaciones no gubernamentales le reclaman al Estado, por ejemplo, modificaciones en normas, cambios o ayudas puntuales para ciertos colectivos o ciertos grupos
que no están asistidos como corresponde o como por lo pronto la organización considera que deberían estarlo desde el Estado, y entonces la organización va a tratar de presionar por algún tipo de normativa, alguna ley, alguna modificación, algún beneficio especial. Por ejemplo, hace algunos años fue muy recordada las asociaciones, el trabajo de las asociaciones de enfermos electrodependientes ante los aumentos de las tarifas de electricidad. Lo que pedían era que hubiera algún tipo de legislación que pudiera darle algún tipo de una cobertura específica a las personas para las que la electricidad no es ni un lujo, ni un servicio, ni es simplemente, o nada más y nada menos, mejor dicho, que algo imprescindible para vivir. Y el planteo era: no puede una persona que es electrodependiente pasar el verano con regulares cortes de luz, porque depende de alguna máquina, de algo que se conecta a la electricidad para respirar, vivir. Entonces hubo un gran trabajo de las organizaciones que agrupaban a familiares y a electrodependientes para lograr una sanción, en este caso una sanción de una ley, una norma, y el pedido era al sector público. En otros casos, el reclamo es al sector privado también, no necesariamente al sector público. Por ejemplo, el caso de los gremios, ¿no? Los sindicatos, que representan a los trabajadores frente a las empresas. También median en las relaciones, el Estado media muchas veces en la relación entre sindicatos y empleador. Pero en este caso, los gremios o los sindicatos tienen como objetivo natural hacer ese reclamo frente al sector privado. Y también podemos pensar organizaciones no gubernamentales que muchas veces sus denuncias van sobre el sector público, pero también sobre el privado, como podríamos hablar de los sectores, las organizaciones que están en contra de la contaminación por ejemplo, en el caso de las petroleras, podríamos pensar, y el vínculo de Greenpeace u otras organizaciones que trabajan por el tema del medio ambiente. Los reclamos es, por un lado, al sector público para que haya más controles, para que el Estado limite, controle, verifique, tenga políticas activas, pero también muchas veces las denuncias por irregularidades van sobre las empresas privadas, o se piden que las empresas cambien algún tipo de conducta o actitud. Así que, en definitiva, el tercer sector presiona sobre los otros dos. Su actividad en lo cotidiano genera cambios, muchas veces tienen impacto social sobre el Estado, el gobierno, las autoridades, y también sobre el sector empresarial. Uno de los temas que será interesante en este tercer sector, si no hay un fin de lucro, es cómo se sostiene la actividad de estas organizaciones no gubernamentales. Las alternativas serán las estandarizadas, las habituales, a partir de aportes de los miembros, distintas actividades de fundraising o acuerdos, en muchos casos, que les permiten acceder a fondos por parte tanto del Estado como del sector privado, que en muchas oportunidades colaboran o hacen algún tipo de asociación o partnership con estas organizaciones no gubernamentales. Son los caminos habituales para que el tercer sector se financie. De aquí surgirá una de las zonas diferentes que en comunicación institucional, en relaciones públicas, importarán específicamente en tercer sector, a diferencia de lo que ocurre en la empresa, porque a partir de las acciones de relaciones públicas del área de comunicación institucional, del área de relaciones públicas, de las acciones de lobby, se generará el dinero, ¿no? Quizás en una empresa comercial, si bien de alguna manera todo tiene que ver con la generación de dinero, pero hay un área de ventas, ¿no? En una empresa alguien produce el producto, lo vende, lo comercializa, hace la ganancia, y la gente de relaciones públicas
no va a estar tan preocupada o su actividad no generará o dejará de generar un ingreso directo. En este caso sí, porque las actividades de fundraising, de lobby y en muchos casos, por ejemplo, el área de eventos para las organizaciones no gubernamentales son algunos de los caminos básicos para tener acceso a los ingresos eh, que van a solventar toda la actividad de la ONG. Muchas de estas organizaciones no gubernamentales surgen en la historia y han surgido en la historia a partir de proyectos individuales o experiencias individuales. Una persona concreta ha tomado la decisión de, o un grupo de personas muy específico, a partir de una causa, un hecho puntual, una situación personalísima, toman la decisión de empezar un proyecto de este tipo y una organización no gubernamental. Podríamos hablar del el ejemplo aquí en la Argentina de la organización de Madres del Dolor, una ONG que comienza a partir de la experiencia puntual de una mamá que pierde un hijo en un accidente de tránsito y a partir de aquí cree que puede hacer algo, se organiza, se pone en contacto con otros familiares de víctimas en situaciones similares y a partir de acá se crea una organización no gubernamental. Una de las preguntas es qué puede ocurrir, ¿no?, con estas ONG que surgen en muchos casos como emprendimientos, proyectos, ideas familiares, individuales y en muchos casos a partir de situaciones específicas y concretas. Uno de los temas será pensar en la continuidad de esta organización no gubernamental, su estructura, su participación, que esto no se convierta solamente en una idea individual que depende solamente de una cabeza o un liderazgo personal y que si esta persona deja de ocupar ese rol de liderazgo, la organización no gubernamental cae, desaparece, se diluye. Muchas veces el paso para que esto se sostenga en el tiempo y exista una continuidad tendrá que ver con que haya una personería jurídica y que la organización pase a ser real y a partir de a organizarse en forma real y legal y luego esto digamos se empieza a desarrollar un camino y un futuro que permita que incluso más allá de las personas que comenzaron con el proyecto, la ONG o el emprendimiento continúe. Este será uno de los temas que deberemos tener en cuenta. ¿Cuáles son los desafíos en cuanto a comunicación en el caso de las organizaciones no gubernamentales? Vamos a hablar de el contacto con la prensa, el contacto con los empleados público interno y el contacto con los voluntarios. Hay públicos, en este caso, diferentes o que se van sumando y que tienen algunas particularidades si comparamos con el estándar de lo que ocurre en cualquier organización. Probablemente una ONG relativamente establecida va a tener empleados. Esos empleados, los números muestran que en general hasta el 60% de lo recaudado o de los fondos de los que dispone una organización no gubernamental va para el pago de los sueldos de los empleados. Así que este será, por supuesto, uno de sus públicos, un público que por supuesto es empleado y cobra un sueldo, pero que probablemente tendrá un vínculo diferente con la organización, porque más allá de su salario y de su sueldo por su actividad, es alguien que tiene que tener, a la hora de ser contratado,
eh, probablemente se buscará que sea una persona que tenga un compromiso con el objetivo y la causa lo más que se pueda para que esta, esta persona además pueda representar de una manera efectiva los intereses de la ONG. Por supuesto habrá diferencias, no será lo mismo atender a las personas que se comunican con la ONG que ser el contador de la organización no gubernamental, pero será una idea interesante pensar que debe ser alguien conectado de alguna manera emocional con la causa. Otro de los públicos muy específicos que podríamos pensarlo como un público muy cercano a la organización serán los socios. En muchos casos, muchas organizaciones no gubernamentales tienen un grupo de personas, empresas, que colaboran habitualmente, que tienen algún tipo de vínculo cercano, afiliación, que pagan algún tipo de aporte, cuota, o que se van construyendo vínculos cercanos y en muchos casos son estas personas o empresas las que van a dar los dineros, los fondos para el sostenimiento de todo esto. Así que será un público al que habrá que conocer, con el que habrá que tener la cercanía correcta y el vínculo que corresponda, son centrales para el funcionamiento cotidiano de la organización no gubernamental. Así que aquí hay una gran diferencia. El área de comunicación institucional o relaciones públicas tendrá contacto directo con estos socios, con eh, estas figuras fieles que van a estar presentes físicamente, se van a acercar, van a demandar como parte de la organización no gubernamental la toma de ciertas decisiones, van a reclamar, van a auditar los gastos o van a querer tener acceso a información que les permita saber que sus aportes económicos están siendo bien utilizados. Acá la transparencia en cuanto a los números será central y entonces para el área de comunicación institucional o de relaciones públicas, el contacto con estos públicos específicos, por supuesto los empleados, pero en esta segunda línea, también como un público interno, los socios, los, los aportantes, los partners, este tipo de público será central, ¿no? Y tener una relación fluida, clara, en la que se pueda demostrar todo lo que se hace, respetuosa, será importante y será muy importante tener la capacidad, que esto es quizás el objetivo más grande de las organizaciones no gubernamentales, de ampliar esta base de sustentación a través de distintas estrategias de comunicación que permitan, en definitiva, que para que la organización siga operando, logrando sus objetivos y cumpliendo sus actividades, esta base de sustentación, estos asociados, se amplía, así que de alguna manera el equivalente al cliente que compra un producto, el asociado que da su aporte, eh, veremos desinteresadamente, quizás no desinteresadamente, esperando en este caso no un dinero, no un servicio, pero sí algún tipo de satisfacción de una necesidad o afectiva, ¿no? Puede ser emocional, o en muchos casos, como en muchas ONG, que el formar parte tendrá que ver con algún tipo de beneficio en cuanto a información, acceso a una cantidad de servicios, entonces no hay un fin de lucro, pero los beneficiados o los asociados reciben algún tipo de beneficio por pertenecer. Así que, sea como fuere, acá tendremos por un lado los empleados y al mismo tiempo a estos asociados que serán centrales y que buscaremos ampliar con el paso del tiempo porque será el sustento y el eventual crecimiento de la organización. En cuanto al periodismo y al contacto con los medios de prensa,
Por supuesto, las estrategias de contacto con los periodistas son similares a a las que ustedes ya han trabajado y conocen por otras materias. Quizás uno de los temas centrales, que de hecho es lo que ocurre en la cotidianeidad con las organizaciones no gubernamentales, es que se convierten en un espacio de consulta cotidiano para el periodismo. Y este será un rol que las organizaciones no gubernamentales deberán reconocer, que en la práctica son una de las fuentes de consulta habituales de los medios y de los periodistas. En general el periodista tendrá, a la hora de definir algún tipo de fuente para hablar de algún tema, tendrá los tres sectores serán importantes para hacer consultas. Soy un medio de comunicación, soy un periodista y quiero hablar sobre el tránsito, en los problemas relacionados con el tránsito. Yo puedo comunicarme con alguien del Ministerio de Transporte, nacional, provincial, de la Ciudad de Buenos Aires, de alguna autoridad del área. Puedo hablar con funcionarios, diputados, senadores que se especializan en el tema. Entonces siempre habrá alguien en el sector público que podrá hablar sobre ciertos temas. Podré encontrar especialistas en el sector privado y ahí nos encontraríamos, por ejemplo, con alguien de alguna empresa automotriz que tiene sus áreas para hablar y sus profesionales, sus asesores para hablar sobre temas relacionados con transporte, accidentología, de qué manera disminuir problemas de transporte, tránsito, accidentes. Entonces podré consultar a fuentes en el sector privado, pero aparecerán el tercer sector. Aparecerán organizaciones como, hablando de tránsito, Luchemos por la Vida, nombrábamos recién a Madres del Dolor o familiares de víctimas de tránsito. Podrá haber asociaciones de especialistas o de profesionales especializados en el tema. Todo esto será tercer sector. Universidades, muchas veces las podemos ver como sector público o tercer sector, porque son organismos descentralizados sin fin de lucro. En general en la Argentina todo el sector universitario, privado, público, no tiene fin de lucro, por ende entrarían aquí quizás especialistas, investigadores, docentes. Entonces van a ser, en muchos casos, para hablar sobre prácticamente cualquier tema, si somos periodistas o si estamos en la piel del periodista, iremos a buscar a la ONG que trata ese tema, que nos van a poder contar experiencias, proyectos, ideas, desafíos, la realidad desde dentro. Frente a prácticamente cualquier cosa encontraremos alguna organización no gubernamental a la que podamos consultar si somos periodistas y si estamos encargados del área de comunicación institucional de una ONG, cualquiera sea. Deberemos pensar cuáles son esos periodistas a los que les podremos acercar nuestra información cotidiana, pero además, cuáles son esos periodistas para los que podemos convertirnos en fuente de información y estar atentos a esa demanda y exigencia que los medios de comunicación van a tener. Entonces, hay que estar preparado para convertirse en fuente de los periodistas. Hay que estar listo para que nos llamen en horarios poco frecuentes, frente a temas de agenda reciente, que ocurra algo en algún momento del día que tenga que ver con nuestra actividad, una noticia, una situación que por supuesto va a ser imprevista y repentina, y desde el medio de comunicación se intente ubicar al encargado de comunicación institucional de la ONG para que haya alguien que nos pueda dar su punto de vista, brindar información, dar una explicación, aportar un poco de luz o una reflexión al respecto. Ese será uno de los grandes desafíos del contacto con medios de comunicación y periodistas. Entender que las ONG son, en la mayoría de los casos, un espacio
para consultas inmediatas. Habrá que estar preparado para responder en tiempo y forma, con la velocidad que estas circunstancias demandan. En otros casos se puede ser encargado de comunicación demos el ejemplo de una empresa automotriz o de algún otro sector, y probablemente el periodista me consulte porque está escribiendo un artículo de tono atemporal y necesita algún dato, y si no se envía hoy, se envía mañana, o quiere hablar conmigo para una entrevista. No habrá demasiadas diferencias si tardo minutos, horas y a veces algún día en hacer alguna respuesta o en conseguir algún dato, pero en este tipo de casos muchas veces el estar disponible va a permitir, bueno, por un lado que la ONG y sus equipos y sus integrantes tengan acceso a los medios, puedan contar su punto de vista, den su aporte, y habrá que estar muy listos para aprovechar estos momentos que siempre serán una oportunidad para que la organización aparezca en el medio, aparezca el nombre, cuente sus actividades y la gente los conozca. Así que este será uno de los temas que serán importantes a tener en cuenta, y que quizás sea una diferencia de lo que ocurre con, sobre todo, sector privado y en algunas empresas en las que las acciones o el contacto con el periodismo no es tan permanente o no es tan urgente, no ocurre con esta demanda de urgencia. Por otra parte, otra buena práctica que puede servir al tercer sector en el contacto con los periodistas es la construcción de manuales o documentos de buenas prácticas informativas para trabajar en medios de comunicación, para analizar, tratar, discutir, usar vocabulario correcto frente al tema del que la ONG se ocupa. Pasa en muchos casos con organizaciones que trabajan sobre cuestiones relacionadas a salud. Muchas veces las organizaciones pueden generar esos contenidos como manuales de uso correcto en medios, de terminología, vocabulario, formas, que tienen que ver en muchos casos con temas de integración, aceptación, y en muchos casos ese es un gran aporte. La organización no gubernamental genera contenidos que le van a permitir al periodista, o capacitaciones o contenidos o documentos o manuales que le pueden permitir a la prensa tener un mejor uso de vocabulario, terminología y formas de tratar ciertos temas que en muchas oportunidades el periodista simplemente no los conoce. Y obviamente el trabajo de la ONG es acercar información, digamos, lograr que su actividad cotidiana se conozca, y también colaborar en este caso con el periodismo para que todo lo que se habla en relación a su expertise, su expertise, su conocimiento, su experiencia, se haga en forma correcta en el universo de los medios de comunicación. Así que esta es una excelente y gran idea para que la ONG haga un aporte concreto y directo con el periodismo. Será también, como en toda acción de contacto con periodistas, tener en claro cuáles son los periodistas que pueden tener interés en nuestra información y en nuestras actividades, que no serán solamente los periodistas que trabajan con tercer sector, y esto también hay que pensarlo, hay que abrir en la búsqueda, porque hay periodismo especializado en actividades del tercer sector, pero hay que pensar que probablemente mi ONG trata sobre distintos temas que pueden realmente interesar a medios o periodistas en sus grandes áreas, ¿no? En temas de salud, en temas de interés general, en temas que tienen que ver con la política, con la cultura, el espectáculo. Así que muchas veces, también según nuestras propias acciones,
nuestra información puede ir a otras áreas que no sean exclusivamente los periodistas que cubren o que trabajan con tercer sector. Otro de los desafíos es el contacto con los voluntarios, que en muchos casos, no siempre, pero en muchos sí, las organizaciones no gubernamentales van a tener personas que van a colaborar con la ONG en alguna actividad concreta, en alguna acción. Son personas que ponen de sí mucho y, por supuesto, en este caso de forma gratuita. Deben ser probablemente de todos estos, bueno, todos deben ser muy cuidados, pero este especialmente, y creo que es evidente, vamos a tener que eh, darle, ayudarlo, informarlo, valorarlo como una persona. Será muy importante que en el vínculo con voluntarios la comunicación sea de tono interpersonal, que los voluntarios tengan reuniones frecuentes. Vamos a revalorizar, será un gran consejo revalorizar el cara a cara, que la información que les llega no aparezca despersonalizada a través de un mailing list o de un mensaje frío de WhatsApp. Son personas que van a darnos su tiempo, su vocación, su voluntad, y será importante que los tengamos muy en cuenta, que les agradezcamos de todas las maneras que podamos, cada vez que podamos su colaboración. Esto en muchos casos también nos va a ocurrir con los empleados de la ONG, que van a colaborar incluso por fuera de sus horarios o de su horario de trabajo, con otras actividades, por la propia dinámica muchas veces de la ONG. Será importante pensar alternativas de compensación para que todo el mundo se sienta valorado, considerado y escuchado. Entonces la comunicación con los voluntarios tendrá que ser realmente muy cuidada, deberá ser organizada, no calendarizada. El objetivo será que las personas que nos van a dar su tiempo sientan que lo valoramos realmente. Por ende, no trataremos de evitar esto de que eh, te llamo cuando quiero, ahora vení pero ahora no vengas porque pasó algo, y te llamé porque se cayó alguien y ahora ya lo logré y entonces no te necesito. Destratos o maltratos que muchas veces tienen que ver con cuestiones operativas o organizativas. eh, Saber quiénes van a participar, de qué manera, organizarlo con tiempo, que tengamos personas dentro de los equipos que coordinen a los voluntarios. Esto será importante. Los voluntarios estarán probablemente presentes en algún tipo de evento o actividad que haga la ONG, en la que por supuesto también estará el equipo estará toda la ONG involucrada, pero especialmente los profesionales de comunicación, relaciones públicas, y que seguramente también comunicarán o también organizarán el evento. Será importante tener una clara evaluación de estos voluntarios, identificar sus perfiles para darnos cuenta cuáles son los roles que les resultan más cómodos, porque claramente mucha gente puede y ojalá querer colaborar con nuestra ONG, pero no todo el mundo podrá cumplir el mismo rol. Algunas personas serán muy buenas en el trato con otras, en el contacto interpersonal, otras en la parte operativa. Deberemos pensar que más allá de esta buena voluntad que el voluntario pueda tener, debemos facilitarle esto, pensar dónde puede desempeñar su actividad en función de su estilo, de su forma de ser. Tener en claro qué hace que estos voluntarios quieran participar o colaborar con la organización no gubernamental, conocerlos, planificar acciones de contención para que se sientan parte, aunque este vínculo sea esporádico. La sensación de pertenencia
la trabajamos siempre en absolutamente toda organización humana, la sensación de ser parte, en las empresas, en las familias, en las escuelas, y también en la organización no gubernamental. Vamos a ocuparnos y trabajar para que el asociado, el colaborador, el empleado y el voluntario, con sus particularidades distintas en cada uno de estos roles, sienta que, que formar parte es un orgullo y que es productivo y es positivo para los otros, y también, por supuesto, hay algún tipo de satisfacción personal en ese proceso de colaboración y que es valorado y reconocido. Es todo un proceso, ¿no?, de cuidado de, de equipos grandes, de muchas personas que están dando en muchos casos tiempo, dinero, energía, por una idea, una causa en la que creen. Así que deberíamos estar a la altura para no defraudarlos y eventualmente al menos identificar si eso está ocurriendo de alguna manera, para poder adelantarnos, identificar cuáles son los problemas que pueden estar ocurriendo y tratar de eh, resolver lo antes posible si algo se fue fuera de control, o incluso prever e identificar previamente si hay algo que esté generando algún tipo de ruido. Así que en líneas generales acá tenemos una diversidad de, de grupos, de públicos, de áreas que nos importan. En todos estos casos, el mejor gran consejo es los vínculos, construir vínculos y relaciones lo más personales que podamos hacerlo. Identificar, en muchos casos serán remotas, virtuales, telefónicas, online, por redes, pero, y en muchos casos cara a cara, pero siempre tratar de que esto se vuelva lo más cercano y humano para que todo este entramado de intereses y de personas que creen en una causa permita que la organización siga funcionando. Hablemos algo de fundraising. Deberemos pensar cuál es nuestro objetivo económico, el de la ONG, cuáles son nuestras expectativas, cuánto dinero necesitamos, qué queremos hacer con este dinero, tener en claro esto, porque hay que informarlo. Tenemos que poder compartir balance social, números, proyectos con los socios, las personas que hacen donativos, con las empresas con las que en muchos casos, esto dependerá de la ONG, pero en muchos casos este tercer sector buscará asociaciones con empresas o alianzas esporádicas, circunstanciales, y habrá que en muchos casos presentar estos números para dejar en claro qué es lo que se está haciendo con el aporte, el dinero, el acuerdo que se ha realizado con la empresa e incluso con el Estado, ¿no?, en relaciones entre gobiernos y ONGs, acciones de mecenazgo, de apoyos puntuales o acciones de beneficio mutuo. Así que siempre habrá que tener muy en claro la transparencia que la organización no gubernamental necesita para poder, especialmente a quienes van a colaborar con nosotros, para poder mostrarle a todos ellos nuestro compromiso y nuestra seriedad. Entonces, ¿qué queremos hacer? ¿Cuál es nuestro objetivo? ¿Qué dinero queremos recaudar? ¿Cuánto recaudamos? ¿De qué manera fue gastado? Esto va a dar seguridad, confianza a quienes colaboran con nosotros, o al primer o al segundo sector con el que nos vincularemos si creemos que corresponde, y es una decisión de la ONG, para avanzar en nuestros objetivos. Como de la misma manera decimos que
En definitiva, estos tres sectores siempre están interrelacionados. Así que en la sociedad están operando todos en forma permanente, ¿no? El Estado, el sector privado, el tercer sector. Así que es muy natural pensar que de diferentes maneras habrá vínculos e interacciones. Uno que ya nombramos es, y que será muy importante, es la acción de lobby que el tercer sector también hará para la sanción de normas, leyes, en distintos momentos y contextos. De hecho, muchas veces ciertas organizaciones surgirán hasta incluso casi con un objetivo único, que será la modificación de una norma, una ley. Y si esto se regula, tal y como la ONG exige, hasta podría dejar de tener razón de existir en algún caso. Se podría pensar. Sea como fuere, más allá de todo esto, será muy importante que todo tipo de asociación o alianza o actividad de fundraising que la ONG lleve adelante, eh, todo lo que se acerque a buscar dinero al sector privado, público u otros tipos de emprendimientos o actividades o socios o aportantes, todo coincida con los valores institucionales, la misión, la visión, la manera de ver la realidad que tiene la organización no gubernamental. Los primeros que van a denunciar y estar atentos a que esto se cumpla son los propios aportantes y los propios socios. Entonces, acercarse a una empresa que no va a coincidir, o pensar en algún tipo de acción en una empresa que va a poner en duda o que en su accionar no representa o no o incluso contradice los valores, la conducta, los objetivos de la ONG, será un problema. Y será muy importante entonces en este trabajo de fundraising tener muy en claro con quiénes se construyen estos vínculos. Puede ser una situación de crisis, se puede generar una situación de crisis fuerte y clara si la ONG hace un acuerdo con una empresa, por ejemplo, una ONG ocupada de temas ambientales con algún tipo de empresa con denuncias por contaminación, y esto se hace sin que socios o la comunidad de la ONG lo sepa. Si esto ocurriera y sale a la luz, habrá probablemente una crisis, y en muchos casos una crisis con el público que hace el sustento de la actividad. Así que será uno de los temas centrales, ¿no? Identificar quiénes son estas empresas, ONG, gobierno, e incluso en algunos casos grandes aportantes, ¿no? Que muchas veces aparecen individuos que se comprometen con la causa, y ahí aparece un aporte por fuera del estándar, un donativo diferente. Habrá que tener en claro de quién se acepta, o con quién se hace este acuerdo o negociación, o de quién se acepta ese dinero que se está aportando. Será muy importante tener en cuenta todo esto. ¿Qué nos queda para el próximo encuentro? ¿De qué seguiremos hablando? Vamos a trabajar un poco más sobre la comunicación con el gobierno. Repasaremos qué pasa en el vínculo empresas con el tercer sector, y pensaremos y nos detendremos un poco más en nuevas estrategias, comunicación online, redes sociales, qué alternativas o caminos tenemos para pensar la comunicación del tercer sector en estos tiempos en los que hay tantas alternativas, y qué podemos hacer ahí y qué no podemos hacer. Así que vamos a seguir en las próximas clases bajando un poco esto a tierra, pensando los objetivos, discutiendo cuáles son los ejes, las posibles campañas o
o, o estrategias a la hora de comunicar, si queremos captar socios, promover la participación, darnos a conocer, sensibilizar, movilizar, simplemente contar lo que hacemos. Bueno, lo iremos discutiendo en las próximas clases. Además de esta, la videoclase de esta semana, les adjunto un paper, un artículo que profundiza sobre la experiencia de comunicación en ONGs. En este caso es un paper escrito en México. Va a hablar de las particularidades de la comunicación del tercer sector en ese país, pero habla en general en la primera parte, luego trata de focalizar sobre lo que ocurre en México, pero independientemente de que hable concretamente de el sector en México, el panorama en líneas generales en muchos niveles es similar en toda la región, en América Latina, y los conceptos generales son totalmente traspolables, trasladables, y da una aproximación interesante y un aporte interesante a lo que venimos discutiendo. Así que con esto ya tenemos nuestro primer enfoque y acercamiento al tema, sobre el que nos vamos a seguir ocupando la semana que viene en un próximo encuentro. Tengan buena semana, cuídense y nos encontramos en 7 días. Chau, chau.